qualquer hora. Essa semana, como nós prometemos, é só live, é só na lata. Aqui é o portal Rubem Gonzalez. Isso daqui é o nosso braço visual do Jornal Puro Sangue, jornalpurosangue.com, www.jornalpurosangue.com, sem o BR, diretamente da mãe Rússia para o mundo. E nós estamos lá, estamos aqui. Hoje estamos com o professor Lourenço Carrasco, fazendo aquela segunda parte do que todo mundo quer saber, que a gente sempre fala, falei, abordei nas redes, abordamos sempre, mas a gente sempre traz o especialista, aquela pessoa que domina a situação. Professor Lourenço Carrasco, o Felipe Quintas está convidado também para aparecer, mas eu não sei como é que está em Niterói, que aqui estava uma trovoada imensa, relâmpagos, trovões, eu não sei se ele está, não tem problema, ele entra no decorrer. Vamos a pegar a explanação total, tá? de todo o que se avizinha, o que se desenha. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos simplesmente fazer isso aqui e abrindo com aquele editorialzinho que a gente abre sempre, dando um tom da coisa, algo que a gente tem que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, com o reset global e a pandemia. Caio Castro, é para você, editorial, para a gente, para separar, botar no recorte. Estamos chegando ao mês de dezembro, um ano totalmente surreal, um ano imprevisível há um ano atrás, imprevisível por todos os motivos, por todos os sentidos, por tudo. Nós caímos no vácuo. Claro que a gente tenta compreender o que está acontecendo. Para isso, a gente faz lives como a de hoje. Aqui a gente não está interessado. Era bom que 20 mil pessoas vissem essa live. Não pelo ego meu, por nada não. É pelo nível de esclarecimento que nós trazemos aqui. Mas não tem problema. Eu sei que isso aqui vai chegar a mais de 20 mil pessoas, porque aqui nós temos multiplicadores. Pessoas que perdem o tempo dele e não vêm aqui para ver ninguém tomando banho de Nutella em banheira, ninguém está aqui vendo derreter chumbo em melancia e essas coisas importantíssimas que acontecem aqui. Nem aqui a gente está para puxar o saco de um, nem para estigmatizar o outro. Se você veio aqui pensando que você vai encontrar 2 ou 3 ou 4 pessoas batendo de pau no Bolsonaro, você veio no lugar errado. Se você está achando também que vai encontrar 2 ou 3 ou 4 pessoas defendendo com unhas e dentes o Bolsonaro, também está errado. E isso se aplica para qualquer político. O que nós fazemos aqui é análise. Mês de dezembro, incerteza, inflação em alta, a inflação para o cidadão brasileiro, sim, porque a inflação é uma equação magnífica, matemática, é uma tabela matemática, aonde leva-se em consideração o ovo de codorna da Transilvânia, tá? O óleo de fígado de bacalhau da Noruega, um monte de coisa. Só que para o nosso povo, que representa 80% dessa população mal paga, sem saber de onde vem o próximo prato de comida, inflação é o óleo, inflação é um pedaço de carne que o nosso povo começou, tem o costume de chamar pelo interior, pelo Brasil afora, de mistura, tá? É o arroz, é o feijão, é tudo isso aí, e tudo isso aí foi às alturas. Por quê? Porque exportamos a nossa comida e tivemos que cair no ridículo de importar soja, porque o Brasil não tem soja como insumo básico, porque nós temos que fazer um superávit primário. Isso aí é uma história para outro momento, não vamos falar de economia aqui, mas é bom você ter assim, ao passando, a situação que está acontecendo. E a inflação explode. E o governo, e a gente pergunta, é claro que é impensável, é ingovernável esse país sem a ajuda, que é uma ajuda miserável, só que é uma injeção de alguns bilhões na economia que faz o efeito cascata que toda injeção de dinheiro faz numa economia. Não resolve a situação de ninguém, não está dando para pagar uma cesta básica, ou talvez uma cesta básica miserável, mas é o suficiente para insuflar a economia, disfarçar um pouco e a gente passar mais ou menos esse momento, esse período onde só na Bolsa de Valores, no Bovespa, onde há um cassino rodando com muito poucos participantes, coisa talvez de 2% do povo desse país, e os outros 98% precisam comer também e viver, está se passando ali uma situação irreal, surreal. Então, o que acontece? É por isso que se posterga ao máximo a renovação disso aí. Isso daí traz a gente para aquela velha história que eu já contei aqui, não vou repetir de novo, do bode na sala.
todo mundo sabe o que é o bode na sala, eles estão colocando o bode na sala. Ou seja, quando o Bolsonaro aparecer magnânimo junto com o Paulo Guedes e dizer que eles vão dar mais 3 parcelas de R$ 300, todo mundo vai respirar aliviado como quem tira o bode da sala. E não vai fazer contas que simplesmente esse valor é depauperado, é um valor irrisório, é um valor que não dá, pelo menos, para a quantidade de nutrientes suficiente para manter uma família com 3 pessoas durante 30 dias. Não dá para nada, mas é uma ajuda. Como eu falei, injeta em toda a economia uma quantidade de dinheiro grande, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas recebendo essa injeção. Então, a gente tem esse efeito. Mas esse efeito, como eu falei, é novalgina para fratura exposta. E é por isso que a gente trouxe o professor Lourenço Carrasco, porque ele é o ortopedista que vai cuidar dessa fratura. Vai tentar mostrar para a gente aqui exatamente o que é tratar e o que pode vir, ou advir de você tratar uma fratura, uma coisa grave, apenas com novalgina, porque é isso que são esses R$ 300, que, como eu falei, vão ser postergados, vão ser dados aos 48 do segundo tempo, quando o juiz olhar para o meio de campo, fazer menção, apitar o final do jogo, tudo bem, nós vamos dar mais 3 parcelas de 300, e todo mundo vai respirar aliviado por um valor que mal dá para uma miserável cesta básica. Mas por isso que nós trouxemos o professor Lourenço Carrasco. Boa noite. Desculpe o atraso, todo mundo que está ouvindo, desculpe o atraso, mas estamos aqui e a casa é sua, o espaço é seu, o microfone é seu, fale o que quiser à vontade e qualquer coisa manda eu calar a boca, porque eu calo também. Ok, Rubens, bom, muito obrigado. Não? Em realidade, o tema que me colocaste sobre o grande reset, não, da economia global, es decir, eso en realidad no es un grande reset, es una grande perpetuación de la crisis que ya venía aconteciendo, ¿no? Que ya venía arrastrándose por años, décadas, ¿no? Solo que la pandemia aceleró, ¿no? este cambio, aceleró la situación de la crisis económica que ya se venía sufriendo. Y no solo aceleró, sino que todo el proceso de injusticia económica también se aceleró. Para tener una idea de las, 230 familias que controlan, no sé, 70, 60% del Producto Interno Bruto, entre abril y junio, o abril y julio, en 3 meses, aumentaron su riqueza en 25%. Es decir, pasaron a en torno de 11 trillones de dólares la riqueza de estas familias. Estoy hablando de 200 y poco. Al punto de que masas enormes de pequeñas empresas que no van a voltar más, porque muchas de las pequeñas y medianas empresas que supuestamente tendrían que recibir ayuda financiera, no la recibieron, porque esa ayuda pasó por los bancos, y los bancos que tienen la costumbre de escasear el crédito, hicieron eso. Concentraron el crédito, dejaron que aquello se quebrara, y eso no volta más. Miles de restaurantes, miles de pequeños negocios no van a voltar. Y vamos a tener ya claramente, no, el caso de Brasil, ya reconocidamente casi 20 millones de desempregados, pero con la crisis apareció un Brasil que estaba invisible, que eran otros 20 millones que empezaron a tener CPF para recibir la ayuda emergencial. Y estamos en una paradoja muy grande porque es la situación mundial en general, mas en Brasil va a tomar un camino muy claro, porque tú vas a tener la necesidad de generar posiblemente 20 millones de empleos o 25 millones de empleos
y tienes una política monetaria que obstaculiza eso. Es decir, tú puedes incurrir en deuda para dar ayuda emergencial, pero no puedes incurrir en crédito para generar empleos porque la política do teto te lo impide. Es decir, si tú vas a dar dinero de grasa para mantener más o menos paliada la crisis social, tú no puedes hacer lo mismo para hacer investimentos en infraestructura y en generación de empleos. Entonces, es una ecuación que no va a fechar. Ahora, cuando se lanza el Gran Reset, es decir, y lo lanza el Foro Económico Mundial, es decir, el Klaus Schwab, ¿no?, que es el presidente del Foro Económico Mundial, y es importante decir lo siguiente: el Foro Económico Mundial fue creado en el año 1971, el mismo año que el presidente Nixon rompió los acuerdos de Bretton Woods, y podemos decir que es la génesis del proceso de globalización. Entonces, el Foro Económico Mundial siempre fue el foro de Davos, el foro en donde se venía midiendo el proceso de globalización. Entonces, a la hora que se destapa la epidemia, es decir, que el virus empieza a convertirse en pandemia, ¿no? El presidente del Foro Económico Mundial, no vuelvo a decir, Klaus Schwab, lanza la idea de la grande reiniciación del capitalismo. Él lo llama así, ¿no?, The Grand Reset Initiative, o la reinicialización del capitalismo. Él le dice que el mundo debe agir conjunta y rápidamente en todos los aspectos de nuestra sociedad, en la cuestión de empleo, en la cuestión de empresa, en la cuestión de energía, es decir, absolutamente en tres aspectos que le detalla cuando anuncia esto en el 3 de junio, en un artículo que aparece en el site del Foro Económico Mundial, y él le dice cosas aparentemente muy bonitas, es decir, hay que poner la economía al servicio del hombre, hay que tener un libre mercado más justo, ¿no? Y ahí entra el veneno, hay que retirar subsidios a los combustibles fósiles, que son básicamente las energías que utilizan en general los países en desenvolvimiento o los países pobres. Es decir, eso no puedes tú hacer así simplemente. Los investimentos tienen que tener más igualdad, más sustentabilidad. Y hay que inducir, ¿no?, la expansión de innovaciones de la cuarta revolución industrial. Parece muy bom. En tesis, más el demonio está en los detalles. No es eso exactamente lo que están planteando. Entonces, lo que él quiere en realidad es una grande revolución colorida verde. Es decir, así como hicieron las revoluciones coloridas en Ucrania o en varios países, ¿no?, que crearon revoluciones artificialmente, ahora se está básicamente planteando una gran revolución colorida verde. En ese mismo día, el 3 de junio, aparece un anuncio de que va a haber una reunión paralela a la reunión de Davos de 2021, que va a tocar exactamente la iniciativa del Gran Reset, o de la Gran Reiniciación, y en el cual aparece junto con Klaus Schwab el príncipe Charles, que es el herdeiro da corona, príncipe de Gales, herdeiro da corona británica, y que en realidad la propia reina Isabel está demorando a entregar porque ese va a ser un desastre para la corona británica por la total antipatía que tiene el propio pueblo inglés, la Gran Bretaña, en relación al príncipe Charles. Ahí mismo estuvo el secretario general de la ONU, ¿no?, que es Antonio Guterres, y Kristalina Georgina del FMI. Y esto siempre con el siguiente discurso.
dice esto Schwartz, ¿no? Nós só temos um planeta e sabemos que as mudanças climáticas poderão ser o próximo desastre global, como consequência ainda mais dramática para a humanidade. Nós temos que descarbonizar a economia, es decir, hay que acelerar el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, que es aparentemente una cuestión muy racional, más que tiene consecuencias drásticas en el congelamiento del desenvolvimiento de países en desenvolvimiento, países pobres. Dice, en la corta janela ainda remanescente, es decir, de aquí a 10 años, tiene que acabar las emisiones o reducir las emisiones de carbono en un límite bastante bajo. Entonces dice que tiene que haber la adopción de una draconiana agenda de reducción de usos de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Luego, el príncipe Charles dice lo siguiente: para asegurar nuestro futuro y prosperar, nós precisamos evoluir o nosso modo econômico e colocar as pessoas e o planeta no coração da criação dos valores globais. Se há uma lição crítica a ser aprendida desta crise, é que precisamos colocar a natureza no coração de como operamos. Nós simplesmente não podemos perder mais tempo. E mais ou menos foi a discussão também de Guterres, y fue la discusión, del presidente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ¿no? Entonces, eso pareciera básicamente una política aparentemente correcta. Na realidad, el reset es el reset del capitalismo hiperfinanciero, ¿no? Es decir, que ahora se presenta como el mecenas del desenvolvimiento global, obviamente del medio ambiente global, ¿no? Entonces, lo que se quiere es reorganizar las finanzas globales para que los parámetros de evaluación de todo tipo de actividad económica, de investimentos y financiamientos, estén sobre el control y la supervisión de una élite oligarca y tecnocrática no eleita, encastelada en entidades privadas supranacionales comandando un ejército de ONGs, tanto ambientales como indigenistas. Es decir, lo que se está creando en la propuesta del reset es que los gobiernos, los estados nacionales, tienen que estar subordinados a los parámetros que este grupo oligarca, de esta élite oligarca occidental, tecnocrática, que está dominando la tecnología de informática y que controla todo el despliegue de ONGs internacionales, etcétera, que nos conocemos lo que ha acontecido en Brasil en términos de la limitación de soberanía, ¿no? Y crear, en ese sentido, actividades de gobierno mundial. Ahora, más grave es que todas las actividades, la digitalización de las actividades económicas y financieras, medios de pagamento digitales, sustituyendo gradativamente el papel moneda. Es decir, ellos están en todos estos aspectos de digitalizar el sistema financiero. En realidad, ellos están facilitando la movilización internacional de dinero para todo uso, porque eso va a ser una lavandería de dinero, todo este problema de las monedas, las criptomonedas, etcétera, es perfecto para pasar por encima de los controles de los estados soberanos y crear unas finanzas absolutamente fuera de control. Quiere decir legalizar todos los tráficos de dinero, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo controlar controlar y supervisar el dinero que tienen las personas, porque cada vez más las personas no están usando dinero. Entonces, todo está pasando por
tráfico digital, ¿no? En el cual ellos tienen control absolutamente, con todos los algoritmos que te leen, lo que lees, lo que no lees, el dinero que tienes, que no tienes, etcétera, etcétera. Entonces, está viendo esa, podemos decir, ese nuevo tentativa, ¿no? De tener una estructura de control transnacional, un control de élites oligarcas. Entonces, esto es básicamente, ¿no? Una investida nueva para colocar estructuras de gobierno mundial, ¿no? Es decir, básicamente las megacorporaciones transnacionales controlando los activos, como por ejemplo los fondos hedge del BlackRock o de los grupos Vanguard, etcétera, que son los que realmente controlan el sistema financiero. Es decir, observa, Rubens, que mientras familias, las 250, 260 familias que controlan la mayor riqueza del mundo, se enriquecen 25%, las utilidades de los bancos, el valor de los bancos decae entre 10 y 20% en el mismo periodo. Entonces, en realidad, el centro del poder del control financiero ya no está en el sistema bancario solamente, sino en el sistema sombra, que son como el BlackRock, que controla activos y que están estableciendo condicionamientos a los estados soberanos. Entonces, aquí la idea es controlar los estados soberanos a través de estos mecanismos de control financiero y de administrar básicamente los recursos naturales, porque la agenda ambiental indigenista de las ONGs comandadas por esta estructura, lo que está haciendo es el control efectivo de los recursos naturales en varias naciones, especialmente, nosotros sabemos, Brasil, América del Sur, ¿no? La Patagonia, etc. Entonces, ¿cuál es la verdad del Gran Reset? Fuera de estas demagogías de que van a poner el hombre en el centro de la preocupación mundial, etc. Todo eso es pura demagogía. En noviembre, el 9 al 11 de noviembre, hubo una conferencia live, ¿no? Una conferencia virtual que correspondería más o menos a la 26 conferencia climática de la ONU, la COP26. Eso se canceló, iba a ser en Glasgow, Escocia, se pasó para el próximo año, 2021, pero hubo una reunión que se llamó Cúpula de Horizonte Verde. Entonces, acelerar la vinculación de fluxos financieros para la agenda verde de sustentabilidad, lo que llaman Ecological Social Governance, ESG, es decir, gobernanza económico-social, etc. ¿Y quién fue quien organizó esto? La City de Londres Corporation, que es la que controla el distrito de la City de Londres en el centro financiero de la City de Londres, The Green Finance Institute, el Instituto de Finanzas Verdes, y el Foro Económico Mundial. Y aquí sale la verdad. Por ejemplo, el exgobernador del Banco de Inglaterra, que se llama Mark Carney, dice que tiene que haber una transición total de la economía en todos sus aspectos y que va a ser la grande oportunidad comercial de nuestro tiempo. Es decir, la crisis actual del coronavirus, toda la situación que está aconteciendo, el miedo, toda la reorganización que se está planteando, va a ser una grande oportunidad comercial de nuestro tiempo. Y eso es el expresidente del banco, el exgobernador del Banco de Inglaterra. Ahora, ¿quién estaba ahí? Christine Lagarde, que es el Banco Central Europeo, estaba la Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, Antonio Gutiérrez, de la ONU, y el príncipe Charles, del WWF, que es el príncipe de las tinieblas verdes, podemos decir el cara que encabeza toda esa ofensiva de ONGs. Entonces, aquí está la verdad, claramente los mismos personajes que en junio
el 3 de junio, estaban anunciando o grande reset, ¿no? Están en esta cúpula de Horizonte Verde hablando exactamente de la cuestión financiera. Bueno, hay un aspecto que es un aspecto crucial en todo esto, que es el problema de la ingeniería social que se está haciendo. Si nosotros estamos bajo un proyecto de ingeniería social, una perspectiva realmente sin futuro y sin esperanza, porque todo se basa en la situación de inducción de miedo ambiental, que el mundo va a acabar, que los recursos naturales van a acabar, que la salud va a venir nuevas epidemias y que vamos a estar desprotegidos, la visión de Bill Gates, ¿no? Que ha difundido grandemente, ¿no? La cuestión de la economía que está en crisis tremendo y el empleo, ¿no? Entonces, bajo las condiciones de miedo, de terror que está siendo inducido por los medios de comunicación, las personas son fácilmente vulnerables, manipulables para aceitar esa reestructuración de lo que podemos decir es un futuro distópico, ¿no? Es decir, es una utopía negativa, ¿no? Como estaba expresado en El admirable mundo nuevo de Aldous Huxley, ¿no? Que escribió en 1932, o en el 1984 de George Orwell. Entonces, no estemos esa idea, podemos decir, que están induciendo del nuevo normal. Pena que no está aquí nuestro amigo Quintas, ¿no? Porque él dice que estamos en un nuevo normaltus. Y yo gosté mucho, estoy usando sin pagar royalties, ¿no? La expresión de nuestro amigo. Pero bueno, pena que no aparece. ¿Y qué es este nuevo normal o este nuevo normaltus? Ven ustedes lo que estábamos, sí, aquí está combinado la agenda financiera del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, con la agenda identitaria que se empezó a introducir en el Foro Social, Mundial de Porto Alegre. Es decir, estos dos elementos en los que van a tener la mano claramente Soros, ¿no? George Soros va a ser uno de los, podemos decir, financistas, promotores de toda esta izquierda globalista. Entonces, tú tienes el Foro Económico Mundial por un lado y el Foro Social de Porto Alegre por el otro lado. Las dos caras del proceso de globalización, ahora juntos en este nuevo normal. Y mucha gente de la izquierda liberal globalista recibiendo dinero de George Soros en todo el mundo. Y evidentemente el Foro Social Mundial no precisa directamente de los fondos de George Soros, él les tiene los fondos. Entonces, yo quiero con esto simplemente decir, mire, no es este proyecto un proyecto nuevo, este es el proyecto, podemos decir, de crear estructuras de gobierno mundial cuyos antecedentes están en el principio del siglo pasado, cuando la reorganización del Imperio Británico. Y ahí hubo una serie de discusiones muy importantes en la élite inglesa, que incluyó Bertrand Russell, que incluyó a H.G. Wells, que incluyó los hermanos Huxley, ¿no? Aldous y Julian Huxley, y otros, incluía, por ejemplo, las redes que se habían creado por Cecil Rhodes, la idea de crear un nuevo colonialismo, ¿no? Después de que Inglaterra había perdido la guerra de los Boers y que se reestructuró el Imperio Británico. Y la idea era reconquistar a los Estados Unidos al proyecto colonial. Eso era la idea de Cecil Rhodes y de los grupos de la tabla redonda, los coeficientes, todos los grupos, podemos, de planificación del Imperio Británico para generar lo que después en las conferencias de París, en 1919, cuando fue el presidente Woodrow Wilson, ¿no?
que él era que había sido presidente, que había sido el presidente de la Universidad de Princeton, de donde surge exactamente en los Estados Unidos esta idea, esta nueva idea de gobierno mundial. Y esto básicamente es el 19, que se va a crear el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el CFR, y el Instituto Real de Asuntos Internacionales, o Chatham House, que van a ser las dos instituciones, una en los Estados Unidos y otra en Inglaterra, que van a configurar lo que se va a llamar el establishment angloamericano. Entonces, ese establishment angloamericano que ha estado en control del proceso económico, del proceso financiero, claramente después podemos decir, de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, si no ha, a partir de ese momento, ninguna diferencia esencial en el manejo del sistema global. Ese sistema, podemos decir, establishment angloamericano, que es la élite, podemos decir, oligarca, que se va a generar, es decir, y va a generar otras instituciones, podemos ir a partir de ese momento, de una red de ONGs internacionales, ¿no? Tanto en el campo ambiental, indigenista, religioso. Ellos tienen que ver más tarde con la creación del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Que nos vimos lo nocivo que fue en la cuestión del sínodo de Amazonia, es decir, adoptando, podemos decir, el propio reset, ¿no? Es decir, hay un componente ahí dentro del Consejo Mundial de Iglesias y algunos sectores de la Iglesia, ¿no? Que están en esa agenda. Es una agenda malthusiana. Entonces, yo digo lo siguiente, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener miedo en este momento, porque lo que yo pienso es lo siguiente, estamos en un cambio de época. Las ideas que crearon esta crisis, es decir, las ideas de la globalización, las ideas del sistema de ruptura de Bretton Woods, que creó toda esta continua bolia financiera, el problema de lo que creó la globalización del Foro Económico Global, es decir, ellos que crearon la crisis no tienen condiciones de resolver la crisis. Y eso era lo que decía Albert Einstein, ¿no? Si la forma de pensar que creó la crisis no tiene cómo resolver la crisis. Entonces, aquí nos vemos que no son ideas muy brillantes, ¿no? Cuando tú pones al príncipe Charles a ser una de las autoridades del gran anti-reset, ahí te das cuenta de la pobreza intelectual, de la falta de carisma, de poder cautivar el mundo con esta nueva idea. Esto es solo los medios de comunicación. Inducir el miedo en medios de comunicación, que la persona fique vulnerable para aceitar esa ingeniería social. Pero yo digo, no hay que tener temor, porque ellos no tienen las ideas. El sistema financiero no va a recuperarse. Ellos están en este momento inyectando. Cara, inyectaron en torno de 3... Professor, Sí. Professor, já era para eles não terem se recuperado em 2008, né? 2008, mas eles inventaron la cuestión de lo que ellos llaman ¿cómo se llama? La emisión cuantitativa de moneda. Y emitieron básicamente desproporcionalmente dinero. Entonces crearon una bolia. Inclusive aquele seriado espanhol La Casa de Papel é baseado exatamente nesse período, aonde no final da primeira temporada, que é a que presta, tá? O cara fala que os caras inventaram o dinheiro do nada, né? Aquilo que eles estavam fazendo ali no roubo é exatamente o que eles já faziam continuamente. Isso, agora, después de la pandemia, continuaron haciendo lo mismo.
Lo que han inyectado, por ejemplo, la deuda americana, que creció básicamente, inyectaron en los meses inmediatamente de la pandemia más de 3,7 trillones de dólares, que no llegó. La economía americana apenas ensayó algún tipo de recuperación. Aquí fue la misma cosa. Ahora tienes la deuda interna de Brasil llegando a 100% del Producto Interno Bruto. ¿Y resolvían una cosa? No, es deuda. Aliás, há muito tempo, o sistema financeiro não genera crédito. O sistema financeiro gera dívida. Gera dívida para pagar dívida. Não há nenhum remanescente para aumentar a produtividade. En los Estados Unidos se considera que se requieren, si no mal recuerdo, 4 trillones de dólares para recuperar la infraestructura que tenían de aeropuertos, de caminos, que tenían a 30 años atrás. No é um PIB para recuperar a infraestrutura americana. É um PIB inteiro. Exactamente. Entonces, tú tienes esa debilidad del sistema. Entonces, están ofreciendo ¿qué? Reestructurar ¿qué? Entonces, por otro lado, y esto es muy importante entender, la elección americana, con toda la confusión que dio y todas las dudas que existen, una votación súper expresiva, el voto tanto de Biden reconocido como el voto de Trump fueron históricos, ¿no? Extrañamente, es decir, en esto, y es ahí donde se levantan las dudas, pero puede ser explicado por la polarización. Mas hay un dilema en la elección americana. Los próximos 4 años, los Estados Unidos tendrán que aceitar que perdieron hegemonía global, que la élite americana no tiene cómo encantar a los países en dominación. No hay Disney ni hay Hollywood posible para seguir encantando, ¿me entiendes?, los pueblos sometidos. No existe eso. Es decir, Inglaterra era cautivante, era un imperio cruel, violento, ¿no? Hacen de Churchill el gran paladín de la libertad humana, mas borran de la historia de Churchill todas las matanzas en la India y todas las barbaridades que hizo la pérfida Albión. Entonces, ya no hay más ese encantamiento. Ese encantamiento, cuando las élites, eso lo dice muy bien Arnold Toynbee, que fue el historiador, ¿no?, del Imperio Británico. Aliás, al final de su vida se convierte al catolicismo y tiene varios escritos censurados por el establishment, en realidad a la crítica que hace a la ideología del imperio. Pero cuando el centro del imperio, el centro de las ideas, ya no cautivan las periferias, porque estás dominado, pero estás cautivado. ¿Quién no va a los Estados Unidos cautivado por el orden y el sentido de ley? A pesar de que tú sabes que está siendo dominado por el sistema financiero. Pero eso acabó. Eso acabó. Y no quiere decir que los Estados Unidos van a dejar de tener un papel relevante en la economía mundial. Solo que no tienen más ni la grandeza económica, ni el avance tecnológico. Ellos pueden tener 15% más del presupuesto militar que a Rusia, mas Rusia tiene superioridad tecnológica, porque los Estados Unidos se metieron exactamente a las guerras de videogames. El soldado americano entró en el asunto de que la cosa se iba a ganar atrás de un computador o atrás de un avión con electrónica, y perdieron de vista exactamente ese salto tecnológico que Putin anunció el primero de março de 2018. Professor, não é um mal da própria humanidade ocidental, que eu acho que não foi só o militar que foi para trás do vídeo, né? Foi o cidadão comum, e enquanto isso, o que eles chamam lá no norte de hands-on, quem mete a mão são os chineses. Hoje, quando você quer um trabalho sujo, você manda um projetinho por AutoCAD, por um arquivo digital e encomenda na China.
porque o Ocidente parou de fazer, parou de trabalhar, parou de meter a mão. O que a gente vê hoje até na nossa sociedade elitizada e purificada e estratificada, são todas pessoas, um grupo seleto de pessoas que acha que vai ficar milionário na Bolsa de Valores, atrás de um computador, gerando riqueza do nada, sem ninguém produzir nada do outro lado. E exatamente. Talvez, nesse modelo, não foi só militar, né? Os Estados Unidos perdem a hegemonia militar para alguém que o Putin entra, pega 1,5 milhão de soldados desmotivados, bêbados, drogados, largados, e transforma ele num exército de 800 mil soldados altamente eficientes, máquinas letais de guerra. Ao invés de aplicar em quantidade, aplicou em qualidade. Hoje, as Forças Armadas russas são temíveis e temidas no planeta inteiro. Eles fazem o pesadelo de qualquer soldado da OTAN. Por quê? Porque são altamente bem dotados. O Putin multiplica a renda média do cidadão russo por 10 em 11 anos. E ele reestrutura as Forças Armadas e elimina, em média, 60% dos cargos de mando. Ou seja, 70% dos majores desaparecem, 60% dos tenentes, 55% dos capitães. Eles enxugam a máquina, fazem uma máquina de guerra, aonde eles usam, sim, tecnologia cibernética, aonde deve ser atuado. Mas é o que acontece. A China hoje é um modelo estúpido de tecnologia e capacidade operativa. A capacidade de fazer. A China anunciou ontem, não sei se o senhor sabe, está todo mundo tremendo, se borrando de medo, porque a Google anunciou a criação do ultracomputador e a China simplesmente desenvolveu pelo menos em tese, em laboratório, que não é 1 ou 2 vezes mais veloz e eficiente que o supercomputador da Google. Ele é apenas, anotem aí vocês, 10 milhões de vezes mais veloz. É a mesma coisa de você comparar um raio laser com uma pedrada na idade da caverna. Isso tudo vem de quem mete a mão. Como diz o professor... Pode falar. No, es decir, el asunto es ese, es decir, que no es en ese cambio de época. Es decir, ¿qué fue, vamos a decir, la consecuencia de ese cambio económico que empieza en 71? Porque allá comienza. Y ahí vamos a tener inmediatamente la crisis del petróleo, después la crisis de la deuda, después la crisis de Internet, después la crisis inmobiliaria, después las crisis seguidas hasta la crisis inmobiliaria de 2008 y la quiebra de Lehman Brothers. Y continúa eso. Y la idea, cuando hay la queda del muro de Berlín, que se desintegra la Unión Soviética, el imperio soviético se desintegra, es decir, en 1990, es decir, a 30 años atrás, tenía la oportunidad enorme los Estados Unidos de liderar verdaderamente una reconstrucción económica. Es decir, tenías una Alemania recuperada que podía ser uno de los motores, ¿no? Junto con los propios Estados Unidos, etc. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Fue acelerar la globalización, es decir, acelerar el outsourcing, mandar la mano de obra, como tú estabas diciendo, ¿no? Dejaron de meter la mano para mandar a China, ¿no? Y a China aprovechó ese momento. Es decir, si alguien tiene responsabilidad de por qué a China crece en esa velocidad, es la propia decisión de la globalización de mandar el outsourcing a China, a India, a países que iban a tener una mano de obra más barata. Entonces, ahí el sistema, en lugar de tener una fortaleza para el desenvolvimiento, se fragiliza. ¿Y cómo se va a fortalecer? Vamos a invadir. Si la gente quiere salir del área del dólar, no es vamos a hacer lo que hicimos en Irak, lo que hicimos en Afganistán, lo que hicimos en Libia, lo que hicimos en Yugoslavia, no es vamos a impor a través de la mano militar un orden
global militar que ellos llamaron el nuevo siglo americano, el nuevo século americano, que es donde viene todo el núcleo neoconservador que controla la política exterior norteamericana, ainda bajo Trump. Ainda que Trump tenha algumas ideias muito interessantes de poder sacar os Estados Unidos de las intervenções, ele não conseguiu. Ele tinha que seguir com a linguagem bélica, atacar a China, atacar a Rússia, etc. E ocorre uma coisa muito importante quando aparece o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é el black bloc, ¿no? de las invasiones de Estados Unidos. Es podemos decir, la retrocarga. Ellos crearon a Bin Laden, ellos crearon el Estado Islámico. Es decir, no quiero decir que los crearon inicialmente, operativamente sí. El caso del grupo de los guerreros de la libertad, la en Afganistán con Osama Bin Laden. Más el Estado Islámico es resultado de la guerra de Irak, es resultado de esa humillación que va a sufrir esos povos que van a crear emigrantes, ¿no? Yo digo, el Estado Islámico es terrorismo islámico occidental, es decir, y no es por acaso que un grande número de combatientes venían de Europa, de los países nórdicos, de Holanda, de Francia, de la propia Alemania. Entonces, y aquí hay un cambio fundamental. En los últimos, podemos decir, 6 años, 7 años, que es la entrada de Rusia en la crisis de Siria. Esto rompe absolutamente la columna vertebral de toda la política de hegemonía militar de los Estados Unidos y la OTAN. Rompe porque básicamente va a ser la Fuerza Aérea Rusa y la presencia militar rusa que va a exterminar el Estado Islámico y que va a establecer condiciones de paz que en este momento se están logrando, incluyendo la recuperación de minorías cristianas de Siria. Entonces, pasa una cosa que es muy interesante y ya vamos a escribir esta semana. Hay un artículo de un pensador ruso que se llama Karaganov, que fala exactamente del papel de Rusia como garante de la paz mundial. Es decir, el papel, la misión de Rusia, no de China, porque a China no tiene esa creencia, es a Rusia cristá ortodoxa que está siendo el factor de paz a nivel global. Vean el problema del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Es exactamente la presencia rusa que dice, bueno, vamos a negociar, tiene que haber un proceso de paz negociado con el respeto a los valores religiosos y a los monumentos religiosos. Entonces, no estamos viendo... Inclusive, professor, corroborando tudo que você fala, a gente vê a figura magnânima da Rússia, sem nenhum efeito hollywoodiano de vingança, de nada, que você vê que tudo acontece ali até que um helicóptero russo é atingido pelo Azerbaijão. O Azerbaijão vem pedir 1000 desculpas, que atirou errado, e o Putin simplesmente poderia, num modelo, vamos dizer, do Rambo, ir lá e esmagar uma nação que, comparativamente, militarmente com eles, não significa nada. E o que Putin faz? Mesmo com a morte da tripulação, do piloto, chega a dar um soco em cima da mesa e fala assim, acabou a brincadeira. Chega. Vocês passaram do limite. É igual o pai que entra dentro do quarto, vê os garotos brincando para lá, daqui a pouquinho quebram o lustre. E ele fala, chega, cada um para sua cama e acabou. Porque aqui quem manda sou eu. Tá? Não há posição de vingativa, não há invasão, não há o orgulho russo, não há nada. Há o pragmatismo de quem tem o poder real na mão. Chega, vocês foram longe demais. Chega. Bueno, ese es el factor militar, es decir, ahí podemos ir a acompañar este proceso.
Mas hoy lo que yo digo, el garante de la posibilidad de una paz en el mundo es a Rusia, por su ventaja militar estratégica. Eso tiene que ver con muchos otros aspectos culturales, porque estamos hablando de una nación cristiana que está ejerciendo un papel cristiano en relación a los conflictos, a pesar de las contradicciones. Yo no estoy aquí idealizando a Putin, ¿sí? Pero hoy me decía no voy a decir quién, uno de los más representativos de la bancada ruralista, dice, yo rezo todo día para que Putin se mantenga vivo, porque si no, esto va a ser una desgracia. Ahora, esa desde el punto de vista militar, en cuanto a esa, podemos decir, la imposibilidad de poder continuar un sistema hegemónico de una potencia o de un conjunto de potencias. La OTAN está en una crisis de orfandad. Está queriendo ahora tomar como meta las mudanzas climáticas, porque perdió función. No tiene ya la función de ser el apoyo para invadir Libia o invadir Siria, ¿no? Es decir, que la secuencia era acabar con Siria, acabar con Irán y poner al mundo entero el orden, el siglo americano. Eso acabó. La OTAN está simplemente siendo, podemos decir, provocativa en relación al cercamiento de las fronteras rusas. Ahora, es el aspecto militar. Ahora, desde el punto de vista económico, China tiene en este momento superioridad económica. Es decir, ¿y qué es lo que dice a China en relación al reset? Simplemente lo ignora. Ellos acaban de crear una parcería estratégica abrangente, que ellos llaman así, con los 10 países del Asia, es decir, estoy hablando Malasia, Vietnam, Camboya, toda la parte Indonesia, etcétera, junto con Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. India, como está en ese proceso político también medio caótico, no está consiguiendo, podemos decir, a incorporarse, pero quedó la puerta abierta. Ahora, ahí tienes un tercio de la población mundial y tienes un tercio del Producto Interno Bruto. Y no va a ser el canto que está viniendo de la City de Londres o del Foro Económico Global. Bueno, bienvenido, bienvenido. Llegó un poquito tarde, mas todo bien. Ahorita continuamos. Entonces, desde el punto de vista económico, y no quiere decir que a China va a tener ese poder hegemónico como tuvo la economía inglesa o la economía americana. Lo que se está abriendo, y eso ha sido en un sentido el presidente Xi muy claro, no es un juego de gana y pierde, sino de gana-gana. Es decir, todos los países van a ganar en el proceso de integración del corredor de Cinturón y Ponte. Ahora, el sistema financiero está temiendo lo siguiente, que si eso continúa, la economía americana va a beneficiarse enormemente por la exportación de productos industriales para el corredor el corredor euroasiático, sí, para el corredor de la iniciativa Cinturón y Ponte. Y ahí creas una situación económica que realmente puede pacificar la situación global, porque tú tienes una posibilidad de cooperación, que es lo que yo creo que surge como nuevas ideas. Las ideas hegemónicas que han dominado el mundo en los últimos 350 años no están dando cuenta de este momento. Ni el iluminismo, ni las ideas liberales radicales de la Revolución Inglesa, ni las ideas marxistas, que son el otro lado de la moneda liberal, están dando cuenta del recado. Entonces es el momento de nuevas ideas. Por eso yo tengo mucha esperanza. Yo estoy optimista con este momento, porque no tenemos por qué llorar que el sistema se está yendo. El sistema ya se estaba yendo. El sistema ya está moribundo. Entonces el problema aquí es trabajar
en cambiar la forma de pensar. Esa es la misión nuestra. Se tiene que pensar de una manera diferente cómo se tiene que organizar el mundo y cómo se tiene que organizar la economía. Entonces, nos movemos entre el miedo que el reset está poniendo o la esperanza que está surgiendo. De ahí que fue la idea de Podemos crear el movimiento anti-reset, que ha sido esa plataforma de discusión muy, ¿cómo te puedo decir? Institucionalmente muy acertada la iniciativa, porque llegó los mensajes a ciertos niveles, ¿no? Ya acababa de decir, nomás que Felipe, no había llegado Felipe Dantas, caray, ¿cómo está? Boa noite. Mas, ya había dicho que el nuevo normal tú es idea tuya, así que no me apropié, pero sin pagar royalties. Pero ya falei demais, así que podemos retomar. Professor, vou passar a bola para esses dois aí e lembrar uma coisa que o senhor não falou, mas é claro que tem tudo a ver sobre o sistema de pagos internacionais através de moedas digitais, o Pix que nós temos aqui, né? Que é onde deixa que o banco faz tudo de graça. Quando alguém te dá alguma coisa, não existe, como já dizia o outro lá, né? Não existe almoço grátis. Estão te dando alguma coisa, eles querem te cobrar tudo no banco, no sistema bancário, aí te dão alguma coisa. O que ocorre é que essa facilidade significa também que eles vão poder sufocar economias, né? Porque a partir do momento em que a gente eu chego no banco agora e falo assim, eu quero comprar esse tênis aqui lá do Vietnã. E o cara fala assim, lamentavelmente, nosso sistema de pagos não funciona no Vietnã. Ou esse país está sob embargo, esse país está sob embargo. No, yo sí había falado de eso, porque yo digo, el problema es a la hora de reducir digitalizar la economía. Tú tiras, por ejemplo, las criptomonedas, yo falei, es decir, tú tiras del Estado la posibilidad de regular los flujos financieros, porque fican fuera del Estado. Entonces, hay mucha gente que dice, nos vamos a liberar del Estado, los impuestos. Sí, los narcotraficantes, los fraudadores de fisco, es decir, los traficantes de armas, van a ser súper beneficiados de criptomonedas, ¿no? E además e o controle, né? E o controle, vamos dizer assim, o controle. Se a gente imagina querer sufocar, como eles sufocam já a Venezuela. Imagina se um processo desse de pago, o cara fala assim, não transferimos nada para lá, mas eu quero comprar lá. Ou seja, você perde o poder de compra do seu próprio dinheiro, porque você vai estar regulado no sistema eletrônico. O dinheiro já não tienes papel moeda. Y ahora tienes simplemente un cartón de crédito, tienes la forma de transferir, pero tú no tienes el dinero físico. Es decir, el dinero físico está desapareciendo. Ahora, es una forma de control. Ainda podem te negar acesso ao que eles quiserem. Pueden decir, assim, não, esse sistema não pode. Você não pode comprar dessa firma. Estás bajo sospecha de cualquier cosa, tu dinero ya no es tuyo, pronto, acabó. Entonces, claro, estamos hablando en extremos. Ahora, eso es el mundo idealizado de este pesimismo y de esta ingeniería social. Mas eso no es el mundo de China, no es el mundo del corredor euroasiático, no es el mundo de Rusia, no es el mundo de India. Entonces, estamos hablando de una parte de la economía mundial que quiere comportarse como si no hubiera existido los cambios que se están produciendo en términos del orden económico y del orden, militar. Falta el otro aspecto de esta crisis, porque tú dices, el control hegemónico, vamos a decir, la llamada trampa de Tucídides, que ha sido, podemos decir, la tónica de cualquier rebaso de una hegemonía por otra. Yo creo una hegemonía que es militarmente superior. Mas eso acabó, porque con la situación tecnológica nuclear, tú no puedes pensar que los Estados Unidos van a ser derrotados nuclearmente, ni que los Estados Unidos van a derrotar nuclearmente a Rusia y a China. Entonces,
creas una situación única, yo digo, en la historia de la humanidad, desde Tucídides en la guerra del Peloponeso. Es decir, no existe más ese camino. Segundo, el camino económico no va a ser más de la hegemonía del dólar, va a tener que haber una cesta de moedas en la cual va a estar Rusia, va a estar China, va a estar India, va a estar el euro. Posiblemente, si se portan bien los ingleses, admitimos la libra esterlina, pero eso ya como una cuestión menor, ¿no? En cuanto a la cesta de moedas. Y la cosa más importante, el sistema de creencia de ideas está en colapso. El iluminismo, la visión liberal extrema, y ya decía, y el marxismo, que es la otra fase de la moneda, ¿no? Liberal. Atrás de Malthus está, por el otro lado, tienes, es decir, la visión, la doctrina económica de Marx es la otra cara de la moneda de David Ricardo, es la misma teoría de valor. Simplemente cambias los factores sociales, pones de cabeza, ¿no? Eso, aliás, el comunismo fue creado por la política, es decir, por Francia, por la filosofía alemán y por la economía inglesa. Es decir, el socialismo utópico tal, es decir, no fue creado en Rusia, ¿no? Entonces, el sistema de creencia, Rubén, el sistema de creencia que crea la representación política que ahora vemos en crisis en el mundo entero, especialmente en el continente. 80% de la población de América Latina no acredita en las instituciones políticas. En la crisis en Chile, en la crisis en Perú, la crisis que se puede desatar en Brasil, va a juntar la crisis económica con la crisis de representatividad.